La Academia de la Magistratura es el órgano oficial de capacitación del sistema judicial y fiscal peruano, reconocido constitucionalmente. Damas y caballeros, bienvenidos a vuestro programa Referente Jurídico. El día de hoy vamos a realizar un programa especial con motivo de los actos de celebración que se vienen realizando al conmemorarse el 24º aniversario de creación constitucional de la Academia de la Magistratura de la República del Perú. Como es de conocimiento público, la Academia de la Magistratura fue prevista por el texto constitucional de 1993 en su artículo 151. La misión de la Academia de la Magistratura es una misión triple, por cuanto a la vez que destina sus esfuerzos institucionales para capacitar a los magistrados que van a ingresar a los procesos de ascenso en primera instancia y luego capacitarlos de manera permanente, también tiene la función de preparar y capacitar a aquellos abogados que aspiran a convertirse en magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público. Hoy se celebra, reitero, 24º aniversario de creación de la Academia de la Magistratura, desde que entró en vigencia su ley orgánica. Y con tal motivo, la Academia ha previsto la realización de una serie de actos conmemorativos. Con tal motivo, con tal razón, estamos a un año de celebrar nuestras bodas de plata, 25 años, así que no todos los días se cumplen 24 años, de modo tal entonces que esta tiene que ser una celebración bastante especial. Uno de nuestros invitados más importantes durante esta semana es el doctor Jordi Gimeno Bebiá, una persona que académica y personalmente brilla con luz propia en el Reino de España, porque nuestro invitado es español. Él es profesor de Derecho Procesal Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha. Yo personalmente tengo que hacer bastante hincapié en esta, que es mi alma mater también, y por supuesto darle la más cordial bienvenida al doctor Jordi Gimeno Bebiá. Bienvenido a Referente Jurídico, Jordi. Muchísimas gracias, Alberto. Un placer estar aquí con vosotros. No, el honor es nuestro, en realidad. Además, Jordi Gimeno es también director académico de Relaciones Internacionales de la Universidad de Castilla-La Mancha, de manera tal entonces que su labor, que además la realiza de una manera bastante profesional y científica allá en sus tierras, también cumple el papel de llevar la universidad a distintas locaciones en el mundo a través de los convenios que para este efecto se celebran con universidades e instituciones de naturaleza educativa. Jordi Gimeno Bebiá ha publicado una serie de artículos especializados en el ámbito del derecho procesal penal y también textos de suma importancia. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la corrupción, que es un tema que está aquejándonos enormemente a raíz de los acontecimientos que ya son de conocimiento público. Jordi, vamos a comenzar por lo general para poder luego entrar en temas ya un tanto más profundos. Desde el punto de vista jurídico, ¿cómo definimos a la corrupción y cuáles son las formas en cómo ésta se manifiesta? Bien, bueno, en primer lugar agradecer, por supuesto, la invitación de la Academia para estar en este acto de 24 aniversario, por lo cual mis felicitaciones y mis mayores deseos de éxito. En relación al tema que nos ocupa, la corrupción es un fenómeno con una dificultad para conceptualizarlo, para definirlo enorme, pero sí que podríamos entender que la corrupción es un fenómeno
de carácter multidisciplinar, porque afecta a diferentes disciplinas, no solo al ámbito privado, sino también al público, al interés general, pero también es un fenómeno global, porque comentamos pues que en el Perú hay determinados problemas de corrupción, también los existen en España y también los existen en otros países, con diferente intensidad quizás, pero es cierto que es un fenómeno de carácter multidisciplinar y de carácter global. Ahora, el Estado debe desarrollar una política criminal, que no es otra cosa más que las políticas públicas de represión contra aquellos actos que lesionan o ponen en riesgo ciertos bienes jurídicos. ¿Cuáles son, en términos generales, los bienes jurídicos que protege el derecho penal y a lo cual le llamamos actos de corrupción? Bien, por supuesto que el Estado debe actuar ante la corrupción, es decir, el ius puniendi debe ser ejercido con el Estado pues, con toda su intensidad para atajar estas prácticas corruptas, ¿no? La corrupción, insisto, pues tiene diferentes vertientes, pero sí que podemos encontrar delitos que los americanos denominan de white collar crime, de cuello blanco, ¿no? Delitos de delincuencia económica, lavado de activos, en España la corrupción deportiva, que si bien no es aquí un delito, en España sí lo es, delito de tráfico de influencias, es decir, existen determinadas conductas que yo creo que globalmente podríamos entender que son o que podríamos encuadrar dentro de los casos o de los delitos de corrupción. Algunas afectan, insisto, al ámbito público, otras afectan al ámbito privado, pero son conductas comúnmente aceptadas, ¿no? Por ejemplo, el lavado de activos o los delitos de delincuencia financiera, pues pueden estar enmarcados dentro de los delitos de corrupción. Sí, la corrupción es muy antigua en la historia de la humanidad. De hecho, hace competencia con la profesión más antigua de la humanidad, probablemente, que es la prostitución, porque ya habían actos de corrupción, hasta en el texto bíblico se encuentran actos de corrupción. Pero estos han ido evolucionando en cuanto a sus modalidades. Por ejemplo, el Código Penal peruano de 1924 ya prevía los actos de corrupción de parte del funcionario público en el ejercicio de sus labores, que fueron figuras recogidas luego por el actual Código Penal de 1991 y que, sin embargo, en sus primeros momentos, desde la perspectiva político-criminal, tenían una represión no tan elevada, porque existía una suerte de halo casi de santidad sobre los funcionarios públicos, a los cuales, bueno, se los asumía como corruptos, pero era el funcionario público y por lo tanto tenía que tener un cierto tratamiento pues, suave y delicado, ¿no? Luego se empezó a convertir ya en un acto de repulsa popular y social, de modo tal entonces que esos actos que inicialmente eran los de peculado en cualquiera de sus formas, los de cohecho en cualquiera de sus manifestaciones, fueron evolucionando hasta convertirse en una suerte de labor casi consuetudinaria de quienes ingresan a la administración pública y que, valiéndose de esas condiciones, enlazan incluso con el ámbito privado para generar la megacorrupción que ha afectado en estos últimos años no solamente al Perú, sino también a América Latina y por supuesto en Europa también con los casos Volkswagen, por ejemplo, o los de la propia FIFA. Y esto nos lleva pues a la gestación del crimen organizado, el lavado de activos, que el día de hoy está tan en boga. Entonces, el Estado ha tenido que generar políticas públicas que reprendan esta intersección entre lo público y privado. ¿Cómo explicas tú esta relación entre el ámbito público y privado en el que se gesta precisamente el acto de corrupción y que antes era casi exclusividad del ámbito puramente público? Pues esto tiene una respuesta muy sencilla. Bueno, por supuesto que la corrupción, como bien has comentado, tiene una vertiente incluso bíblica. También hay ejemplos en el Antiguo Egipto y ha evolucionado constantemente, adquiriendo un carácter además transnacional, ¿sabes? Porque incluso la corrupción que comienza en el Perú no tiene por qué acabar en el Perú, puede acabar en Colombia, puede acabar en Brasil, puede continuar. Entonces, ya no tiene frontera. Efectivamente, no tiene frontera. ¿Y qué ocurre? Que el Estado no puede pretender solamente combatir la corrupción desde un punto de vista represivo. Por supuesto que hay que actuar, pero también es necesario establecer, sobre todo cuando conjugamos los ámbitos público y privado, mecanismos de carácter preventivo. De ahí que se esté hablando ahora de los programas de cumplimiento penal normativo, el denominado compliance, ¿no? El denominado compliance para servir quizá de barrera frente a la corrupción, ¿no? Porque, insisto,
Ya lo decía Roxin, decía que el siglo XXI iba a ser el siglo de la empresa y el derecho penal. No porque la empresa pudiera ser plenamente responsable, como acontece en España o como acontece en otros países, como puede ser Francia o puede ser Bélgica, ¿no? Aquí en el Perú es un modelo administrativo, ¿no? Pero con determinados delitos, igual que en Italia. Pero sí que es cierto que en la corrupción, cuando encima está ocultada a través de una empresa, pues resulta todavía más compleja su persecución. Por tanto, es necesario, el Estado le está pidiendo a las empresas, a las privadas, y también deberían hacerlo las públicas, por esa responsabilidad social, oiga usted, póngase la gorra de policía, autorregúlese, controle sus riesgos para dificultar que se cometan o que acontezcan prácticas corruptas, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. No olvidemos, efectivamente, que los funcionarios públicos aquí también tienen mucho que decir y es importante avanzar también hacia ese public compliance o programas de cumplimiento normativo en el ámbito de la administración pública para dificultar que acontezcan estas prácticas tan reprochables. Ahora, claro, el compliance es un mecanismo de prevención de corrupción en el ámbito privado. Bueno, ya se habla de un public compliance, efectivamente, pero así como se plantea este mecanismo, también existe otra propuesta preventiva, quizás más agresiva, casi de carácter penicilínico, ¿no? Que es tomado con pinzas por algunos juristas, no sé cuál será tu opinión, me gustaría conocerla, en la propuesta del derecho penal del enemigo del profesor Jacobs, ¿no? Porque recordarás tú que en 1985, Jacobs ya en ese famoso discurso con el cual nace la propuesta del derecho penal del enemigo reflexionaba y decía, ¿no? El derecho penal siempre llega después del homicidio, siempre llega después de la corrupción, siempre llega después de la violación. No podemos adelantar las barreras de punición para poder generar un derecho penal que se anticipe a la comisión de los delitos de los cuales después nos estamos lamentando. Y entonces él proponía la existencia de un derecho penal del enemigo y un derecho penal del ciudadano. Ahora, es cierto que el día de hoy, bueno, sin entrar a definiciones de carácter sociológico, político, ideológico de lo que significa enemigo, sino simple y llanamente jurídico, enemigo, en alemán, Unperson, es decir, la no persona, o sea, el que no cumple el derecho, es aquel sujeto que hace del delito una forma de vida. Y entonces nosotros tenemos frente a ese tipo de personas la seguridad de que si les imponemos una sanción y luego salen liberados de esa sanción, van a seguir viviendo de esa manera. Entonces hay que aplicarles pues medidas tan fuertes, ¿no?, que se les anule socialmente para que no cometan ese tipo de delitos. Entonces, algunos dicen que esto viola ciertos principios del Estado de Derecho, pero lo cierto es que parecería que sí resulta siendo funcional, al menos teóricamente, para tratamientos de actos de esta naturaleza. ¿Cuál es tu opinión frente a un derecho penal del enemigo en el ámbito del derecho penal económico que sancione o prevea la comisión de delitos de corrupción? Yo estoy de acuerdo que hay que adelantarse, ¿no? Los fines del proceso penal, huyendo de las teorías monistas, podemos decir que el proceso penal sirve para aplicar el derecho penal y no nos estaríamos equivocando. Pero más allá de esa teoría monista, debemos avanzar a que la finalidad del proceso penal también es la reparación a la víctima, que es una finalidad realmente importante, y la resocialización de ese condenado, ¿no?, para que luego pueda actuar en la sociedad. Respecto a esa posibilidad de derecho penal del enemigo en la delincuencia económica, esta resocialización de una empresa, por ejemplo, porque claro, ya estamos hablando que las empresas, al menos en España, son consideradas sujetos pasivos del proceso penal y pueden cometer delitos. Claro, ¿cómo aplicamos esas tres finalidades al ámbito de la delincuencia empresarial, delincuencia económica? Pues sí que es cierto que esa resocialización, ¿no?, se advierte pues estableciendo esos programas de cumplimiento penal para evitar que ese delito vuelva a acontecer, ¿no? Se está estableciendo como una serie de barreras o esa asimilación de la resocialización persona física trasladada a la resocialización de la persona jurídica, ¿no? Yo creo que sería interesante utilizar estos mecanismos para evitar o prevenir que vuelvan a acontecer en el futuro estas conductas. Correcto. Bueno, vamos a hacer entonces la primera pausa en el programa para seguir conversando. ¿Te parece?
Muy bien, no se vayan, estamos conversando con Jordi Jimeno Bebiá en Referente Jurídico. Ya regresamos.